Hola, un saludo a todos. En esta ocasión me gustaría estudiar con ustedes los 7 sellos de Apocalipsis en relación a Mateo 24. Vamos a trazar una analogía entre los 7 sellos y el pasaje de Mateo 24. Vamos a extrapolar los elementos de los 7 sellos y vamos a ver que se consolidan. Lo que obtenemos es un pasaje armonioso que nos ayuda a entender mejor los conceptos escatológicos que esperan al pueblo de Dios hacia el tiempo del fin. Para tener un mejor entendimiento, para comprender más claramente en qué momento se desatan los 7 sellos, les recomiendo de que vean el sermón de mi amigo y hermano, el pastor Mulero. Voy a dejar el link del video abajo en la descripción para que ustedes puedan entender en qué momento se desatan los 7 sellos. Otra cosa que debemos de tener en mente a la hora de estudiar los 7 sellos es de que el autor del mensaje profético, del sermón profético en Mateo 24 es Jesucristo. Y el autor del libro de la revelación, es decir, el que le dio la revelación a Juan, Juan fue solamente un escritor, un medio, pero el verdadero autor es Jesucristo. Así que cuando extrapolamos ambos pasajes, lo que obtenemos es un consolidado armonioso que nos ayuda a comprender mejor los elementos escatológicos que le esperan al pueblo de Dios hacia el tiempo del fin. Comencemos con el primero de los 7 sellos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, miré y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco, su jinete tenía un arco, le fue dada una corona y salió vencedor para seguir venciendo. Aquí tenemos un caballo blanco con un jinete que lo va montando, y este jinete tiene dos elementos interesantes: tiene una corona y tiene un arco. La pregunta es: ¿qué simboliza la corona y el arco? Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de elementos que nosotros encontramos en los 7 sellos son elementos simbólicos. Y para entender qué simbolizan, pues vamos a dejar que la misma Biblia nos muestre su significado. Para entender qué simboliza el arco y la corona, quiero invitarlos al segundo libro de Reyes, capítulo 13, y vamos a leer de los versículos 14 en adelante. Dice ahí: estaba Eliseo enfermo de esa enfermedad de la que murió. Y Joab, rey de Israel, descendió a él llorando y le dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Eliseo le dijo: toma un arco y unas saetas. Y él tomó un arco y unas saetas. Y dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo puso su mano sobre la mano del rey. Verso 17. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Cuando él abrió, le dijo a Eliseo: tira. Y cuando él la tiraba, Eliseo decía: saeta de salvación del Señor, saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Verso 18, Eliseo volvió a decir: toma las saetas. Cuando el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y la golpeó 3 veces y cesó. Entonces el varón de Dios se enojó con él y le dijo: si hubiera golpeado 5 o 6 veces, habría derrotado a los sirios hasta no quedar ninguno, pero ahora no derrotarás a Siria más que 3 veces. Muy bien, si ustedes se han fijado, si ustedes pudieron notar, tenemos los mismos elementos. Tenemos caballo, tenemos en este caso el jinete, que es el rey de Israel, y a este rey también se le da un arco, y le dice Eliseo al rey que con este arco, con las saetas, golpee la tierra. Y golpea la tierra solamente 3 veces. Eliseo se enoja y le dice de que si hubiese golpeado más veces hubiese derrotado a los sirios hasta no quedar ninguno. Es decir, que el acto de golpear la tierra con las saetas simboliza el acto de Israel vencer a Siria. Entonces nos damos cuenta de que, obviamente, el rey no iba a vencer a Siria con un arco y unas pocas flechas. Lo iba a vencer con la nación israelita, con el ejército de la nación israelita. Entonces el arco simboliza a la nación de Israel. Entonces tenemos en Apocalipsis 6, 1 y 2 un caballo blanco, un jinete, y este jinete tiene un arco y una corona. El arco en este caso pues también simboliza una nación o un reino, y la corona pues también simboliza de que quien lidera esta nación es un rey. Y, un último aspecto muy importante dice que este rey que lleva la corona salió vencedor para seguir venciendo. Significa de que si hay un vencedor
esto implica que tenemos un perdedor. Para comprobar esto quiero mostrarles Mateo 24:7. Mateo 24:7. Decíamos de que íbamos a trazar una analogía. Dice ahí, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Noten que la palabra está en singular, nación contra nación y reino contra reino. No dice naciones contra naciones ni reinos contra reinos. Entonces está hablando de una nación específica contra otra nación específica y un reino contra otro reino. La pregunta es, ¿cuál nación contra cuál nación y qué reino contra qué reino? Muy bien, dejemos que la misma Biblia nos explique qué nación contra qué nación. Note lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Dice ahí, el Señor me librará de toda mala obra y me preservará para su reino celestial. Y alguien podría decir, bueno, pero el reino celestial o el reino de Cristo únicamente es hasta la segunda venida. ¿Cómo podemos hablar de nación contra nación y reino contra reino como una señal antes de su segunda venida? Noten lo que dice Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice ahí, Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Noten de que esto está, de que los verbos están en pasado, todos están en pasado. Libró, trasladó. Nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. No dice nos librará del reino de las tinieblas y nos trasladará al reino de su amado Hijo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo nos libró y cuándo nos trasladó? Obviamente esto se está efectuando antes de la segunda venida de Cristo. Un pasaje más, nada más para mostrar de que así como hay un reino de Dios, pues también hay un reino de Satanás, y que es al reino y que es a la lucha de reinos a la cual se refiere Mateo 24:7 cuando se lee. Apocalipsis capítulo 16, versículo 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se volvió tenebroso. Noten entonces de que tenemos también que la bestia o el anticristo, que es Satanás, dice que también tiene un reino. Entonces Mateo 24:7 es el cumplimiento del primer sello, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Bueno, ¿y cómo sabemos de que específicamente sí se está refiriendo a la lucha entre Cristo y Satanás y no a la lucha de las naciones, por decir algo, de Alemania contra Francia o Estados Unidos contra Afganistán? Bueno, pues la clave está en el segundo sello. Vayamos al segundo sello. Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que dijo, ven. Entonces salió un caballo rojo, y a su jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra, para que se maten unos a otros, y se le dio una gran espada. Habíamos dicho de que el jinete del primer sello es Cristo, es decir, Cristo es el que nos traslada del reino de Satanás a su propio reino. Entonces el jinete del segundo sello sigue siendo Cristo. Note lo que dice las características. Es un caballo rojo. ¿Por qué es un caballo rojo? Bueno, porque viene de una guerra. Y en una guerra hay muertos. Y si hay muertos, hay sangre. Entonces, el hecho de que sea un caballo rojo simboliza de que ha habido una guerra sangrienta. Ahora nos vamos a fijar en las características del jinete. Tiene tres características. Se le dio el poder de quitar la paz de la tierra, que se maten unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, de hecho las tres características forman una sola. Ya lo vamos a ver. Pero comencemos con la primera. Quitar la paz de la tierra. Quiero invitarlos para eso a Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo 10, 34. Aquí está hablando Jesús y noten lo que dice. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Entonces, Jesús, ¿qué trajo? Trajo espada. ¿Qué se le dio al jinete del segundo sello?
pues se le dio una gran espada. Y dice que con esta espada quita la paz de la tierra, tal como lo leemos en Mateo 10:34. También dice que se maten unos a otros. Muy bien, ahora vamos a regresar a Mateo 24. Veíamos que el primer sello haya su cumplimiento en Mateo 24:7, donde dice nación contra nación. Después del primer sello, pues lógicamente por orden cronológico viene el segundo sello. Y el segundo sello lo encontramos en Mateo 24:9. Dice entonces ¿cuándo? O sea, después de que se levante nación contra nación y reino contra reino, entonces os entregarán para ser maltratados y muertos. Recuerdan de que el caballo está salpicado de sangre. Dice, entonces os entregarán para ser maltratados y muertos. Y de esta guerra que se desata en el primer sello, de esta guerra es de la que se está hablando también en el segundo sello. Vamos a auxiliarnos de Marcos 13. Marcos 13 y vamos a leer versículo 8, es el primer sello. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero noten el versículo 9. Mirad por vosotros porque os entregarán a las tribunales, en las sinagogas seréis azotados. Noten a dónde, qué curioso. Se está hablando de una guerra, pero no es una guerra meramente material. Sí es una guerra material, pero detrás, con un trasfondo, detrás de bambalinas, lo que tenemos es un trasfondo espiritual. Dice, mirad por vosotros porque os entregarán en los tribunales y en las sinagogas seréis azotados. ¿A dónde? En las sinagogas, es decir, ahora diríamos en las iglesias, en los templos. Entonces, noten, el segundo sello dice que el jinete se le dio el poder de quitar la paz de la tierra. Jesús es ese que dijo, no he venido a traer paz, sino espada. Que se maten unos a otros y se le dio una gran espada. Ahora, que se maten unos a otros, pues también lo vimos y es el hecho en Mateo 24:10. Dice, y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. Ahora, este odio, ya dijo Jesús, cualquiera que mire, que odia a su hermano, pues ya asesinó. Este odio llevará a las personas a que se maten unos a otros. Entonces vemos que Mateo 24:7 es el primer sello. Mateo 24:9 y 10 es el segundo sello. Ahora regresemos a Apocalipsis 6 y leamos el tercer sello. Dice, cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que dijo, ven. Miré y vi un caballo negro, y su jinete tenía una balanza en su mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañéis el vino ni el aceite. Muy bien, aquí tenemos nuestro tercer sello. En esta ocasión, el caballo es el mismo caballo, no son caballos diferentes. O más bien, recordemos que esto es un simbolismo. El primer caballo, lo que tenemos es un caballo blanco, es decir, salió vencedor para salir venciendo. Es decir, que a través de Cristo nosotros podemos llegar a ser vencedores. El segundo caballo, sí, pero significa el hecho de que cuando nosotros aceptamos el mensaje de Cristo, que Él es nuestro Salvador, pues esto no trae paz, esto trae espada. Y muchos posiblemente tendremos que morir por el Evangelio eterno. Entonces se habla de un caballo rojo. Ahora el tercer sello muestra un caballo negro. ¿Por qué negro? Bueno, es negro porque hay tinieblas. Ya vamos a ver eso. Por eso es negro. Pero nos vamos a centrar ahorita en el versículo 6. Dice 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. ¿Recuerdan la parábola de los obreros? Se les iba a pagar 1 denario por trabajar todo el día en la viña. Entonces, 1 denario es el trabajo de todo un día. Y noten de que se está vendiendo trigo, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. Eso es muy poco trigo y es muy poca cebada. Ahora, ¿qué se hace del trigo? Pan. Bueno, se hace harina y de la harina se hace pan. Entonces,
tenemos que el trigo es para hacer pan. ¿Y la cebada? Pues también. La cebada, recuerdan en la multiplicación de los panes y los peces eran 5 panes de cebada, 3 peces y 5 panes de cebada. Entonces tenemos que el trigo y la cebada escasean. Eso significa de que el trigo y la cebada, que se hace pan, el pan es la palabra de Dios, que va a escasear, que durante el tercer sello va a escasear la palabra de Dios. Noten eso en Mateo 24, se ve reflejado allí. Dice el versículo 11, se levantarán muchos falsos profetas. ¿Qué significa eso? De muchos falsos profetas. Si son falsos profetas, ¿tienen el pan verdadero? ¿Tienen la sana doctrina? Claro que no. Lo que tienen son falsas doctrinas. Y no dice que se levantarán unos cuantos falsos profetas o se levantarán falsos profetas. No, dice se levantarán muchos falsos profetas. Entonces, como hay muchos falsos profetas, la verdadera luz no alumbrará tanto durante este sello, sino de que será muy escasa. Por eso el caballo es negro, porque hay tinieblas de espirituales. Entonces noten que Mateo 24:7 es el primer sello, Mateo 24:9 y 10 es el segundo sello, y Mateo 24:11 es el tercer sello, porque tenemos que en el tercer sello escasea el pan de la palabra. Ahora vamos a leer nuestro cuarto sello. Apocalipsis 6, 7 y 8 dice, cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que dijo, ven. Miré y vi un caballo amarillo, su jinete se llamaba Muerte, y el sepulcro lo seguía. Y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, peste y con las bestias de la tierra. Perdón. Muy bien, el cuarto sello dice que tiene un caballo amarillo y su jinete se llama Muerte y el sepulcro lo seguía y le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, peste y con las bestias de la tierra. Muy bien, nos llama la atención estos 4 elementos que se menciona que se le fue dado en el cuarto sello, de que se le fue dado poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, peste y con las bestias del campo. A esta fórmula la encontramos también en el Antiguo Testamento. Quisiera llevarlos al libro de Ezequiel, capítulo 5. Ezequiel, capítulo 5. Se encuentra muchas veces en el Antiguo Testamento, pero solo voy a leer 2 pasajes. Ezequiel, capítulo 5, y voy a leer el verso 17. Aquí está hablando sobre los castigos que vendrían a Jerusalén si Jerusalén no se arrepentía de sus pecados. Dice, enviaré sobre vosotros hambres, malas bestias que os destruyan, peste, sangre pasarán por vosotros, y traeré sobre vosotros espada. Nuevamente los 4 mismos elementos, espada, hambre, pestes y bestias. Y voy a leer más adelante Ezequiel capítulo 14 y voy a leer de los versículos 12 al 23. Lo voy a leer nada más en la parte que me interesa, ustedes lo pueden leer todo. Ezequiel capítulo 14, versículos, voy a leer desde el 13 al 23. Dice, hijo de Adán, si un país pecara contra mí, rebelándose pérfidamente, y yo extendiere mi mano sobre él, si yo le quebrantare el sustento de pan, le enviaré hambre. Verso 15, y si yo enviara malas bestias a ese país. Verso 17, o si yo trajere espada sobre ese país. Y verso 19, o si enviara peste sobre esa tierra y derramara mi ira sobre ella en sangre. Noten cómo están nuevamente los mismos 4 elementos: hambre, bestia, espada y pestilencia. Ahora, el cuarto sello dice de que se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, peste y con las bestias de la tierra. ¿A dónde encontramos eso reflejado en Mateo capítulo 24? Noten lo que dice el versículo 15. Mateo 24:15 dice,
Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Dice la abominación asoladora, pero posiblemente quedamos igual. ¿Qué significa abominación desoladora o asoladora? Bueno, vamos a auxiliarnos de los evangelios sinópticos. Marcos 13 dice, Marcos 13:14, cuando veáis que la abominación asoladora mencionada por el profeta Daniel está donde no debe, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, ahí nos da un poco más de pistas. Dice de que esta abominación es de la misma abominación de la cual habló Daniel. Y dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Pero Lucas capítulo 21 es aún más específico. Noten lo que dice el verso 20. Cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es el mismo pasaje que leímos en Mateo 24 y en Lucas 13. Entonces, ¿qué es la abominación desoladora? Pues es la invasión por parte del el Imperio Romano en el año 70 de la era cristiana. Esa invasión, esa destrucción de Jerusalén, de la ciudad santa, esa destrucción es la abominación desoladora. Ahora, voy a hacer un paréntesis acá y quiero recordar el hecho de que Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Recuerden que los discípulos preguntaron dos cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo, porque Jesús había dicho que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, Jesús estaba respondiendo dos preguntas en un solo pasaje. Es decir, lo que sucedió de manera local en un momento cercano, cuando Cristo daba este pasaje, cuando Cristo daba este sermón, también estaba tipificando lo que va a suceder hacia el final del tiempo, pero ya no de una manera local, sino de una forma global. Entonces, la abominación desoladora es nuestra analogía con el cuarto sello. Y en el cuarto sello teníamos espada, hambre, peste y bestias de la tierra. En esta ocasión me voy a auxiliar de un libro fuera de la Biblia, pero que es igualmente muy confiable, para mostrarles de que estos cuatro elementos se encontraron en la destrucción de Jerusalén: espada, hambre, peste y bestia de la tierra. El conflicto de los siglos, página 31, leo el tercer párrafo, dice allí: furiosos los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas al templo y con sus espadas degollaron a una gran cantidad, a un gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como aguas por las gradas del templo. Recuerden de que el segundo sello dice de que se entregarán unos a otros, y esto iba a ser en las sinagogas. Esta matanza se da en el templo. Dice: en las cámaras contiguas al templo, con sus espadas degollaron a un gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Tenemos espada. El segundo elemento que vimos en el cuarto sello era hambre. Note lo que dice el conflicto de los siglos, página 30, hablando de la destrucción de Jerusalén. Pronto los vecinos de Jerusalén comenzaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento. Tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos y de sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Tenemos espadas en la destrucción de Jerusalén y también tenemos hambre. Ahora vamos a buscar peste. Dice el siguiente párrafo, ahí mismo en el conflicto de los siglos, dice, es en el conflicto de los siglos, página 33. Dice: millares murieron a causa del hambre y de la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Noten, dice: millares murieron a causa del hambre y de la pestilencia. Tenemos espada, tenemos hambre y tenemos pestilencia. ¿Qué nos falta? Bestias.
Dice, el cuarto sello dice que iban a haber bestias del campo, o bestias salvajes, podríamos decir. Dice página 33, Conflicto de los siglos. En el sitio y la mortandad que le siguió perecieron más de 1 millón de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. Los 4 elementos: espada, hambre, pestilencia y las bestias de la tierra. Entonces nos damos cuenta, recapitulando, Mateo capítulo 24, versículo 7, nación contra nación, el primer sello. 24, Mateo 24, versículos 10, es el segundo sello. El versículo 11, se levantarán falsos profetas, es el tercer sello. Y el versículo 15 es el cuarto sello. Si se dan cuenta, vamos llevando un orden cronológico. Mateo 24 es cronológico. Dice entonces. En muchos versículos dice entonces. Significa de que primero pasa esto y después entonces pasa esto. Y cuando ya ha pasado esto, entonces pasa esto. Al igual que como se van desatando los sellos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ahora vamos a ir a nuestro quinto sello. En el quinto sello dice, Apocalipsis 6:9, cuando él abrió el quinto sello, es decir, Cristo, el Cordero, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Verso 11, entonces le dieron a cada uno un vestido blanco, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Muy bien, vamos a comenzar analizando el versículo 9. Dice que cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué altar? ¿Qué altar se está hablando aquí? Es sin duda el altar de incienso. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué es lo que tenemos en el quinto sello? Es una oración que asciende en este caso de los mártires. Y entonces, ¿qué altar? Bueno, es el altar de incienso. Cristo está allí intercediendo, ¿verdad? Aquí sin duda se está refiriendo a una obra de juicio, porque dice el versículo 10, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Esto nos recuerda también a Daniel 8:14, ¿verdad? Daniel 8:13 pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará la prevaricación del santuario? ¿Hasta cuándo será purificado el santuario? Y en aquella ocasión se dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Aquí también se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas? Y también se da una respuesta y le dice que se descanse por un poco más de tiempo, hasta que se complete el número de los consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Ahora, hay un detalle interesante acá. Esto es el juicio por los vivos. Porque note de que dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es decir, que estas personas que mueren, que han muerto, están pidiendo el juicio por aquellos que los mataron, pero estos que los mataron aún están vivos. Entonces no se puede tratar de los mártires de la Edad Media, porque nosotros sabemos de que el juicio comenzó en 1844. Entonces, ¿cuántos de los que mataron a los siervos de Dios durante la Edad Media están vivos en este momento?
Ninguno. Entonces, pero noten que el versículo dice, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra o los que viven en la tierra? Significa de que estos mártires, los asesinos, los que los asesinaron, aún están viviendo en la tierra. Esto lo que está haciendo es, la pregunta sería así: ¿cuándo comenzará el juicio por los vivos? Y le dice pues que descansen un poco más de tiempo, se les da vestiduras blancas, lo que significa de que ellos son juzgados justos, ellos son sellados, el juicio por los muertos, pero ya no por los muertos de las épocas pasadas, sino por muertos de ese momento. Y cuando termine el juicio por los muertos, comienza el juicio por los vivos. Entonces el quinto sello está señalando el juicio por los vivos. Ahora, noten entonces de que lo que tenemos aquí es un tiempo de tribulación, es decir, una guerra que se ha venido desatando prácticamente pues desde el segundo sello. La causa se da en el primer sello, pero la guerra se desata desde el segundo sello. Y esta guerra, este conflicto, les dice que todavía no ha terminado. Se les dice a estos mártires que todavía no ha terminado, que todavía falta un poco más de tiempo, un corto tiempo, que sin duda también va a ser un tiempo de gran tribulación. Ahora, ¿dónde encontramos esto reflejado? En Mateo 24. Mateo 24, vamos a leer verso 21. Noten, porque habrá entonces, es decir, después del cuarto sello, ¿verdad? Que habíamos leído en el verso 15. Porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Entonces Mateo 24, 21 y 22 está hablando de un tiempo que va a ser acortado, mientras que en Apocalipsis 10 se habla de un corto tiempo. Ciertamente se está refiriendo al mismo espacio de tiempo. Se está refiriendo a la última gran lucha entre los hijos, entre Cristo y su pueblo y Satanás y su pueblo, que es lo que encontramos aquí. Entonces, lo que tenemos aquí en el quinto sello, pues, es el juicio por los vivos. Es decir, cuando la lucha llega a su estado más difícil, cuando la lucha se vuelve más encarnizada, Daniel 12 dice de que habrá un tiempo de angustia cual nunca ha habido y que será el tiempo de angustia más terrible o un tiempo de tribulación más terrible. Y Mateo dice de que tiene que ser acortado porque si no es acortado no se salvaría a nadie. Y Apocalipsis dice de que va a ser por un corto tiempo o por un poco más de tiempo. Ahora vamos a ir a nuestro sexto sello. Nuestro sexto sello lo hallamos en Apocalipsis capítulo 6 versículos 12 al 17. Dice, miré cuando él abrió, es decir, cuando Cristo, el Cordero, porque él es quien ha desatado los otros sellos, miré cuando él abrió el sexto sello, se produjo un gran terremoto, el sol se ennegreció como un saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y libre, todos se escondieron en las cuevas, entre las peñas los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá quedar en pie. Luego tenemos el capítulo 7, que son los 144,000 sellados. Eso es tema para otra ocasión, no lo vamos a estudiar ahora. Pero esto también está pasando. Recuerden que en el quinto sello se hace la solicitud del juicio por los vivos. Entonces, los 144,000, que son los que van a pasar por el tiempo de tribulación, vivos, y van a pasar de la tierra al cielo sin ver muerte, pues son estos vivos que van a ser sellados durante el quinto y el sexto sello.
Entonces los 144,000 son sellados durante el quinto y el sexto sello. Es decir, todo el capítulo 7 es una explicación del sexto sello y es una introducción también al séptimo sello. Pero nos vamos a enfocar únicamente por el momento en la progresión que se lee en el versículo 12 de Apocalipsis 6. Dice, el sol se ennegreció como un saco de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas cayeron del cielo y dice, bueno, aquí dice como la higuera echó sus higos, pero una traducción más adecuada sería que la higuera pues echó sus higos, o la higuera dio su fruto. Ya vamos a ver por qué digo esto. Vayamos a Mateo 24 y nos vamos a dar cuenta que encontramos aquí, de los pasajes 29 al 32, la misma progresión. Recuerden, sol negro, luna roja, las estrellas caen y la higuera que da su fruto. Mateo 24, 29 dice, enseguida después de la tribulación que nosotros dijimos que se da en el quinto sello, enseguida después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo serán sacudidos. Y noten lo que dice el versículo 32, de la higuera aprended la lección. Entonces, cuando su rama se enternece y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces tenemos en el sexto sello sol, luna, estrellas e higuera. Y noten en el Mateo 24 tenemos sol, luna, estrellas e higueras. Ciertamente Mateo 24, 29 al 32 lo que está mostrando es el desarrollo, la consecución del sexto sello. Ahora, nosotros sabemos de que esto es un hecho, se está hablando del sol oscuro, la luna roja, las estrellas, se está hablando de algo literal, ¿verdad? Pero también tiene una connotación espiritual. Entonces, ¿qué significa de que el sol se pone oscuro, que la luna se vuelve roja y que las estrellas caen y que la higuera reverdece o que la higuera da su fruto? Vamos a estudiar eso con más detalle más adelante, pero voy a trazar rápidamente su significado en esta ocasión. El sol. En el antiguo paganismo, en Babilonia se adoraba al sol. Y bueno, modernamente la Babilonia espiritual adora en el día del sol, que prácticamente es lo mismo. Significa de que si el sol se oscurece, significa de que este sistema va a caer. Y es precisamente lo que nosotros encontramos en Apocalipsis 18, ¿verdad? La caída de Babilonia. Es decir, por eso el sol se oscurece. La luna se vuelve roja como sangre. Recuerdan de que en Apocalipsis 12 nosotros tenemos una mujer pura que está vestida del sol con una corona de 2 estrellas y la luna bajo sus pies. Y esta mujer simboliza a la iglesia verdadera. ¿Por qué la luna se vuelve sangre? Bueno, porque esta mujer, más adelante, en Apocalipsis, esta mujer es perseguida. Entonces, sufre del martirio, es decir, muchos del pueblo de Dios tendrán que morir. Ahora, quiero que recuerden de que todo esto tiene una doble connotación. Es decir, ya tuvo su primer cumplimiento en la historia, pero también tendrá su cumplimiento escatológico, pero de una manera más amplia. Es decir, lo que pasó allá en la Edad Media, cuando fue perseguida la mujer, lo que pasó en la Edad Media, que pasó en Europa, pues hacia el final del tiempo va a ser en todo el mundo, el pueblo de Dios perseguido en todo el mundo. Y por eso la luna aparece roja, porque la mujer está sobre la luna, esta mujer es perseguida y muchos tienen que sufrir el martirio. Las estrellas caen del cielo. Bueno, vamos a reservar esa interpretación para más adelante. Es un poco extensa, pero vamos a continuar con la higuera. La higuera dice que la higuera reverdece. Es decir,
la higuera simboliza al pueblo de Dios. En el caso antiguo, pues simbolizaba a Israel, pero luego Israel rechaza a Cristo. Bueno, no todo Israel, porque los discípulos eran israelitas. Y lo que sucedió fue que los gentiles fueron insertados en esa higuera. Entonces, que la higuera reverdece o que da su fruto, significa de que es el momento de la lluvia tardía. Es el momento cuando Dios derrama de su Espíritu Santo sobre su pueblo. Son sellados, porque es el Espíritu Santo el que coloca el sello. Son sellados y entonces están listos para ser trasladados. Por eso aparece la higuera. Finalmente, llegamos a nuestro séptimo sello. Nuestro séptimo sello lo encontramos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, y dice allí: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo por casi media hora. Ok, aquí habla de un silencio en el cielo por casi media hora. Voy a leer de los versos 2 al 5 porque, bueno, de hecho lo que va a suceder después, las trompetas y luego las copas, también van a pasar en el séptimo sello. Pero ahorita nos vamos a enfocar en el cumplimiento de esta media hora y en los versículos 2 al 5. Dice: y vi 7 ángeles que estaban ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar, y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de los santos sobre el altar de oro. Aquí encontramos que lo que vimos en el quinto sello, pues es el altar de incienso, ¿verdad? El altar de oro que está en el lugar santo. Y el humo del incienso junto con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Este ángel es Jesucristo, porque ¿quién es el que intercede por su pueblo? Es Jesús. Pero noten, recordemos que en el quinto sello se pregunta cuándo comienza el juicio por los vivos. Pues en el séptimo sello, aquí se muestra cuándo termina este juicio. Noten el versículo 5, Apocalipsis 8:5. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Noten que el incensario es arrojado. ¿Qué significa eso? Bueno, de que Cristo ya no va a interceder más por su pueblo. Su pueblo es sellado, los que son justos que sigan siendo justos y los que son injustos que sigan siendo injustos. Ahora, enfoquémonos en el hecho de que hay un silencio en el cielo por casi media hora. Media hora profética, bueno, pues equivale a un poco más de 7 días, pero note que dice casi media hora, es decir, 7 días, por así decirlo. Entonces, pero ¿qué significa este silencio? ¿Por qué media hora? Bueno, veamos el paralelismo, veamos su parte de analogía en Mateo 24. Mateo 24, y vamos a leer el versículo 37 y 38. Versículo 37. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, anteriores al diluvio, la gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Noten, Noé entra en el arca, ahí se da la primera referencia de tiempo, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Noé entra al arca, viene el diluvio. ¿Cuánto tiempo transcurre entre que Noé entra al arca y que viene el diluvio? Bueno, transcurren 7 días. Mateo 24, 38, 39. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, el silencio en el cielo, Noé entra al arca, viene el diluvio, 7 días. Y el silencio en el cielo, el juicio, porque se lanza el incensario, el juicio termina, pero todavía se habla de un espacio de media hora, es decir, de 7 días de silencio. Ahora, esa media hora de silencio, su pueblo va a pasar por un tiempo de angustia. No debemos de confundir la tribulación previa, que ha sido cuando
cuando el pueblo de Dios está siendo perseguido a muerte, pero la gracia aún no ha sido cerrada. Y el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Jacob, la gracia ya se cerró. Es decir, el pueblo de Dios ya está sellado. Entonces, ¿por qué es la angustia? Bueno, la angustia es porque el pueblo de Dios está siendo perseguido. Y al igual que Noé, cuando Noé entró en el arca, Dios no envió el diluvio. Y allá afuera, los impíos querían destruir el arca y se burlaban y se mofaban de Noé. Y si hubieran podido, lo hubieran matado. Lo hubieran matado a él y a su familia. Pues eso es lo mismo. Tenemos acá que el pueblo de Dios es sellado, pero ahora los impíos, pues, como vamos a ver en nuestro siguiente video, en la serie de trompetas y en la serie de las copas, que los impíos no se van a arrepentir ya el tiempo de gracia se cerró, pero ya igual también nadie va a tener el deseo de arrepentirse. Entonces, los impíos van a perseguir al pueblo de Dios y el pueblo de Dios va a elevar sus últimas oraciones, pero ya no oraciones para intercesión de sus pecados, sino oraciones para liberación. Pero Dios va a guardar silencio durante un poco de tiempo, que en esta ocasión son durante media hora. Es decir, Dios nos los va a liberar, al igual que no liberó a Noé, de manera inmediata. Para finalizar esto, quisiera compartir con ustedes